Como les decía, pues, bienvenidas y bienvenidos una vez más al curso de Corrupción y Poder en Contrataciones Públicas, Métodos y Herramientas a cargo del profesor Harald Baxenecker. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias de nuevo. Ya de nuevo aquí en la siguiente sesión, la cuarta sesión ya. eh, lo que nos toca hoy es darle seguimiento al tema de las herramientas, ¿no? La vez pasada que vimos eh, el tema de los datos, aquí un rápido recorrido de lo que hemos hecho. Nos bajamos datos del SICOP de Costa Rica, en datos de adjudicaciones, alrededor de 80,000 adjudicaciones entre enero y agosto de este año. Eso se mira más o menos así, un archivo Excel largo. Luego transformamos los datos en lista de nodos, en lista de aristas. Tardamos bastante tiempo en ese ejercicio. Eso ya nos permitió importar los datos a Gephi, al laboratorio de Gephi, y ya dibujar alguna primera red con estos datos, calcular algunas centralidades, el degree, el betweenness, red como los módulos o los componentes de la red, y luego exportar estos datos a un archivo Excel ya con los nodos y esas centralidades que calculamos. Pero bueno, eso fue el ejercicio de la vez pasada y bueno, de alguna manera quedó el desafío que pues ustedes lo practicaran entre la tercera y esta sesión, y hoy pues se abre el espacio para preguntas. eh, Compartan sus dificultades, sus logros, sus satisfacciones, sus comentarios, que discutamos un poco esa parte de la experiencia. Así que yo dejo de compartir pantalla y, y se abre el espacio para, para ustedes, para que intervengan y compartan sus experiencias o hagan las preguntas del caso. Los silencios de las primeras preguntas. Yo tal vez. Bueno, Sí, muchas gracias, Harald. Yo vi la grabación para poder hacer todo, porque la verdad no Flori, sabía nada de esto. nada más los que participan se presentan, como para que tengamos una idea de quiénes Ok, son nada más. Gracias. ok. Bueno, mi nombre es Flori Chacón y yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre temas de corrupción y estoy aprendiendo ahorita a usar esto. Yo la verdad estuve practicando, pero como que cuando ya les ponía a hacer como el algoritmo, ¿verdad? Como que se me quedaba pegado, como que no podía acercarme ni nada, entonces no podía ver como la distribución bien, entonces no sé, y luego ya como que si yo le ponía otros algoritmos, como que no sé, no funcionaba, se quedaba ahí pegado. Entonces no sé si uno como que cuando no le sirve tiene que empezar a hacerlo todas las veces o si estoy haciendo algo mal. Ujú. Ya. Em, Voy a ver un poco por intuición, ah, tratar de dar alguna idea. Em, Tú dices cuando modificas aquí el- la presentación se queda como pegado. Ajá, Esos, exacto. ajá. Ya. Lo que yo veo cuando hacemos aquí el proceso de importación de datos, sobre todo cuando vamos por el lado de las aristas, ah, y
lo abrimos aquí, va a tardar un poquito. Ahí hay diferentes formas y estrategias de cómo importar estos datos. Y por lo que he visto, ahí depende de la estrategia de importación de datos, de cómo luego reacciona la, la red. Tenemos, si nos recordamos al insertar los aristas, eh, la fuente de donde parte el ID del nodo, de donde parte la relación, eso serían nuestras instituciones, target serían nuestras empresas, ¿no? El ID de la empresa. Es sobre bienes, a licitación mm, reducida, tipos de modalidades de licitación y luego el peso, el weight. Eso es aquí el valor del contrato. Y sobre todo es aquí al importar sí o no ese valor, donde el peso de la red como tal, la información que tiene que manejar el programa incrementa muchísimo. Y tenemos que jugar con esta estrategia de importación. Aquí vemos que eso es la data, le damos a siguiente y ahora aquí podemos seleccionar no importar o sí importar esa columna del valor. Yo diría, si queremos hacer una bonita representación gráfica de la red, no importemos ese peso. El peso no es lo fundamental para esto. Y eso nos reduce muchísimo el, la capacidad computacional que necesitamos para dibujar la red. Entonces, eso sería una primera decisión en ese sentido. Si queremos calcular con solamente las centralidades, no dibujar, sí podemos importar también ese peso. Eso es una pura cuestión de capacidad computacional. En nuestro caso, yo la vez pasada elegí la estrategia de no importar eso. Eso es una primera decisión. Y ahorita va a abrir otra ventana donde está la siguiente decisión. Eh, nuestro, eh, nuestra red es no dirigida. Y luego aquí tenemos básicamente, creo yo, dos opciones que nos hacen sentido. Aquí pueden existir varios contratos entre los mismos dos nodos. Entonces significa que los dos nodos, y si son tres contratos, serían tres líneas. Cuando decimos no mezclar, que cada contrato se dibuje extra, ¿no? Entonces tendríamos los 4.278 nodos, creo, y los 80.000 líneas. Ahora, la otra forma es decir sumar. Eso significa que si hay entre dos nodos varias líneas, varios contratos, lo reduce a una línea, pero esa línea luego adquiere el peso, el 3, si son tres contratos que existe en esa relación entre estos dos. Entonces yo hice también uh, esa estrategia, la que apliqué la vez pasada, sin los pesos, sin el weight y con la suma. Ahora le doy cancelar porque ya tengo los datos aquí cargados en esto. Lo que nos dio el resultado aquí a la derecha arriba, lo vemos, 4.728 nodos, son todos los nodos, con 12.956 aristas, porque nos los sumó las aristas, nos los sumó los 80.000 en solamente una línea entre los dos actores.
sumando. Y creo que eso influye en el algoritmo Florida. Ok, sí, gracias. Voy a intentar así. Y yo tenía otra pregunta, pero esta no es como más teórica. Adelante, adelante. ¿Por qué todas las relaciones son no dirigidas si el contrato es del gobierno hacia las empresas? Eso también es una decisión más como eh, con argumentación teórica y una decisión metódica, ¿no? Y yo generalmente asumo una relación no dirigida porque es más, es, digamos, un contrato, una adjudicación ya es todo un proceso de licitación, donde la empresa presentó una oferta, luego hubo otras empresas que presentaron ofertas, luego hubo teóricamente una junta que tomó la decisión y se adjudica eso y luego se firma ese contrato o se adjudica la obra o el bien o el servicio. Entonces sí es mucho más complejo que solamente dar unilateralmente una adjudicación de una institución hacia una empresa. Eso sería el, 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 la argumentación teórica de por qué usar no dirigidas. Y en términos generales, luego en el manejo de redes de dos nodos, si asumimos relaciones dirigidas, la red realmente se Claro. vuelve poco compleja, porque solamente mm, vamos de instituciones a empresas y luego ahí se termina, porque si las empresas solo pueden tener relaciones de entrada, entonces nunca podríamos tener círculos de cuatro. La red se nos reduce en términos de complejidad. Es más, metódicamente es mejor manejarlo no dirigido. Ok, súper, gracias. Gracias, Flori. ¿Alguien más con preguntas un poco teóricas o metodológicas de los ejercicios que hayamos realizado hasta el día de hoy? Todas las preguntas son válidas. Todos, y todas y todos pudieron avanzar un poquitito en la práctica. ¿Cómo les fue con eso? Están muy silenciosos hoy. A ver, mientras piensan y se animan a compartir, la vez pasada había una pregunta sobre filtros, de cómo poder filtrar. mm, Aquí, por ejemplo, solamente los de obra pública de esta red, ¿no? Porque tenemos obras o construcciones, servicios y bienes. Eh, por lo menos, digamos, o estas son nuestras categorías, ¿no? Que el SICOP da bienes, obra pública, bienes, servicios y servicios. ¿No? Es como rara esa categoría, pero así están clasificados, ¿no? Entonces, digamos, usando aquí el,
esta clasificación para filtrar solo los que son de obra gris, por ejemplo, de esta red. ¿Cómo filtrarlo? Aquí ya lo hice, lo importamos como un label, ¿no? Una denominación del contrato. Aquí hay yo puedo filtrar si lo tengo clasificado como como tipo, no lo puedo clasificar de acuerdo al label. Lo sencillo del caso es solamente en duplicar la columna label, luego la titulé type 3 y me la duplicó, ¿no? Entonces ya tengo la columna generada aquí como type 3 con la misma denominación. Eso es una pura, vamos, fineza de Gephi. Y luego teníamos aquí los filtros. Los filtros de acuerdo a nuestros atributos. Y aquí estamos hablando de una partición, ¿no? Es decir, subgrupos, particiones de nuestra red. Y aquí de acuerdo al tipo de aristas, ¿no? Tenemos type 1, 2, 3. Digamos, la partición tipo 3 nos la jalamos aquí, la- nos la jalamos aquí al filtro. Entonces ya vemos aquí servicios, bienes, servicios, obra pública, las distintas opciones. Si seleccionamos todos, si damos filtrar, perdón. Aquí están solo los de la obra, aquí los de bienes y servicios, aquí no, perdón, aquí hay algo más, perdón, aquí voy. Aquí, ahí está. Perdón. Aquí los de obra pública, ¿no? Ven ahorita en el detalle, estos nodos están conectados mediante adjudicaciones de obra. Hay muchos otros desconectados, ¿no? Que no están, porque solo el 3% de nuestras relaciones son de obra pública, 392 aristas de los 12.000 que tenemos en total. Eh, el 40% son bienes, ¿no? Eso ya se ve distinto a ese mercado. Y el otro 40% son servicios. Ese también es mucho más poblado, ¿no? Bienes y servicios, esa categoría que mezcla ambos, el 15%, son 2.000 aristas, ¿no? Entonces, esto. Pero aquí tenemos la posibilidad de filtrar estos de la obra pública, ¿no? Eh, obviamente, aquí todavía como que nos hace un poco de ruido que todavía tenemos todos los nodos desconectados aquí. Entonces, aquí en esto podemos arrastrar un subfiltro aquí. Y ese subfiltro lo vamos a usar el subfiltro del grado, porque queremos excluir todos los que tienen en este filtro un grado 0. Todos estos tienen ahorita un grado 0 en este. Este tiene 1, ¿no? Entonces queremos excluir los desconectados, los ceros. Nos calamos esto del grado aquí al subfiltro. Espero que me haya funcionado. Bien. No, perdón. El del rango
porque quiero escoger el rango, perdón. Escogimos la partición de tipo de arista y escogemos del rango el grado como subfiltro. Este aquí nos permite escoger el rango que querramos. Tenemos el rango de grado entre 0, que son estos, y 22, que quizás serían los más conectados, este o este. Ese es el degree más alto, ¿no? Entonces, si quiero ahorita, por ejemplo, excluir los más grandes, hago esto y me desaparecen los más grandes, ¿no? O en realidad lo que quiero es hacer desaparecer. Yo solo quiero ver los que tienen un grado 1 hasta el 22. Excluí los ceros con este rango y ya desaparecieron. ¿Ven? Ya solo tenemos la red de los nodos y aristas de la obra pública. Son 370 nodos con 392 aristas. Entonces esa subred ya la podemos analizar de manera más detenida. Podríamos ir de regreso aquí a decir, ejecutar otra vez, recalcular el grado, recalcular todos las centralidades de esta red. Y esto en el laboratorio de datos nos lo va a reflejar también. Y ahora ya solamente tenemos los 300 nodos aquí en nuestro laboratorio de datos, de acuerdo a lo que vemos aquí. Y si queremos extraer esto, podemos darle a archivo y exportar un archivo de grafo. Y aquí tenemos dos opciones. El completo, que sería también lo que no vemos, todo el grafo, o solo lo visible. Ahora, solo lo visible, extraemos estos 370 nodos y los 392 aristas y la llamamos, obviamente, con el nombre de un archivo, la red obra EFI, guardar, ya la tenía por ahí. No la voy a sobreescribir, pero esa es la forma también de exportar, filtrar y exportar una red, una subred del GEFI. A ver, pero ahora sí, a ver, ¿quién más ha tenido tiempo para practicar un poquito y qué han encontrado? ¿Les ha funcionado? ¿No les ha funcionado? ¿Han Ahora tenemos tenido ahí una dificultades? pregunta de Alejandra Letona. Dice, bueno, que no puede prender el micrófono, todo bien, un poco de avance, logró avanzar. Yo estoy en el plan de analizar los contratos reglón 029, que no, eso no me quedó muy bien, ¿qué es eso? En la base tendría que poner como nodos al Estado como empleador y a las personas como contratistas, pero es difícil comprender todos los datos de la base para representarlo luego gráficamente. Ujú. Sí, los contratos 029 en Guatemala es un tipo de contrato temporal, entiendo yo, Sí, alguien ya nos cuenta. del Estado. Eso, gracias. Entonces, la particularidad que veo yo con esta red de los contratos 029 es, hay una institución del Estado que contrata a personas, em, pero esa persona solo va a tener un contrato 029 a la vez.
creo que no puede tener más contratos de uno. Entonces, lo que se nos forma básicamente es una institución con contratos 029 hacia muchas personas. Se nos forma una estrella. Voy a enseñarle Mm. así. Es más sencillo. La institución al centro, otorgando muchos contratos. Y así cada institución nunca, o muy difícil que vamos a encontrar un fenómeno de este tipo donde una persona reciba dos contratos 029 de dos diferentes instituciones. Entonces nuestra red va a ser limitada, siempre en forma de estrellas, de stars, no más. Entonces, En efecto, solo puede tener un contrato. Sería para ver la cantidad de contratos de las entidades, porque ujú, es una figura de contratación que se ha usado. ujú, ujú. Es muy, es definitivamente muy interesante el análisis, Alejandra. Lo que yo veo que ahí el análisis de redes no te aportaría muchas cosas nuevas, ¿no? Eso sería más bien en el Excel, hacer esa tabla dinámica y contar cuántos contratos son, sobre qué montos son, ver estadísticamente sobre qué montos son los contratos, con cuántos hombres, con cuántas mujeres y hacer como conteos estadísticos. En términos de red, creo que estaría un poco más ah, limitada la posibilidad de análisis. Gracias, Alejandra. Wolfgang ahí nos comparte, creo que es el ejercicio, como, bueno, dice que ha estado trabajando y es un poco los hallazgos. Wolfgang, tal vez no sé si vos nos querés decir si has encontrado algún problema. Bueno, aquí nos sigue diciendo Alejandra que ella lo había pensado por la red de contrataciones y plazas. Sí, eso necesitaría tenerse datos adicionales. Y en Guatecompra sí se puede ver si una persona tiene una plaza o una contratación 029, tenga una plaza presupuestada en otra institución, eso es una opción. O la otra opción es si la persona que tiene el 029 es representante legal de una empresa y esa empresa a su vez tiene una relación de contratación con el Estado. Pero en ambos casos te implica ampliar la base de datos al lo de los si personal de instituciones del Estado o a la base de datos de representaciones legales de las empresas contratistas. Con eso sí se puede eh, ampliar. Una otra pregunta, duda, puede ser también dudas o preguntas ya no tanto sobre la práctica, sino un poco sobre los avances, entender un poco las relaciones, cómo se han construido, teoría, limitaciones que ustedes crean que puedan tener en la búsqueda de bases de datos, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos, digamos, cosas como que uno encontraría difíciles, la limpieza de datos, los filtros, la selección de los nodos que uno quiere estudiar, las representaciones gráficas.
Vamos, tal vez, Harald, ahí tal vez podrías ampliar un poquitito, porque una de las críticas que siempre tienen los análisis de redes o quienes han realizado análisis de redes es que la red per se no explica cosas. Es decir, pareciera que es una representación gráfica nada más de cosas, pero no necesariamente nos dice qué es lo que está pasando en lo interno de la red. Entonces, ¿por qué es importante? Una pregunta un poco más teórica, ¿por qué sería importante al menos considerar la representación gráfica de esas relaciones? Mm. Y, um, quizás un poco el acercamiento es a partir de la complejidad de los fenómenos, en el sentido de que no solamente estamos hablando de la suma de actores independientes, que tres actores igual tres, o tres actores en conjunto se comportan de repente de manera no esperada, o 1000 actores, 2000 actores en conjunto se comportan en conjunto de una manera que no podemos prever solamente a partir del análisis individual. Eso es la lógica de los sistemas de complejidad, de que son autoorganizados y representan como este comportamiento emergente, ¿no? A partir de la acción en conjunto. Eso sería, digamos, uno de los principales hallazgos que son posibles a partir del análisis de redes que se utiliza para analizar estos fenómenos relacionales. Yo creo que eh, definitivamente cualquier resultado que podamos obtener de un análisis de redes hay que estar claros, uno, que dependemos muchísimo de los datos que utilizamos para el análisis. Es un universo reducido. Nunca seríamos capaces de realmente tener una base de datos que recopile todas las relaciones de una persona, porque esos pueden ser relaciones muy complejas, ¿no? Las familiares, las económicas, las sociales, luego va a jugar fútbol, estuvo en el colegio tal, se fue a la iglesia tal, etcétera, ¿no? Es decir, una vida social es muy compleja y una base de datos no es capaz de dar toda esa información y todas estas capas de interrelación. Entonces, esa limitante obviamente también se refleja luego en el resultado. Y, y el resultado, digamos, es sobre todo un quién con quién, pero también nos interesa quién es quién y también nos interesa en qué contexto pasa esa interrelación. Por lo tanto, enfocarse al análisis cualitativo también de los actores y luego también del contexto y comprenderlo dentro de este entorno es fundamental para la interpretación del resultado. Gracias, Henry. ¿Alguna otra pregunta? Hoy, bueno, que estamos muy callados. Ah, bueno, que igual, que dice igual a muchos de estos modelos es utilizarlo como herramientas heurísticas. No. El análisis de redes permite ver la estructura de conectividad y la tipología, debe ser, del sistema que se estudia y con eso se pueden inferir determinadas características. Por ejemplo, una red con alta conectividad y baja centralidad de grado es más robusta que una red con baja conectividad y alta centralidad de grado. Mm. Y luego la criminología, este tipo de acercamiento se utiliza para ver dónde intervenir, por ejemplo, una red criminal, ¿no? ¿Dónde está el nodo más débil
donde si extraigo un nodo hago el mayor daño a una red partiéndola en distintos pedazos desconectados entre sí. Y eso no necesariamente es por estamos en ese ejemplo en la extracción uh, del nodo central, ¿no? O de la cabeza principal de un cártel de drogas, por ejemplo. Eso generalmente puede ser que se extrae y es fácilmente reemplazado por el resto. Mientras si extraigo nodos que conectan hacia subestructuras, la del lavado, la del brazo armado, la del brazo logístico, si extraigo nodos claves en otras partes de la red, es una intervención quizás más efectiva para realmente debilitar una estructura criminal. Algo similar podríamos pensar también en la de estrategias de intervención anticorrupción en el mercado de- de las contrataciones públicas, ¿no? Decir dónde están esos nodos centrales. Si hago en el caso de Costa Rica en esta red, veo, bueno, dónde están los nodos principales institucionales y empecemos por ahí. O dónde están los nodos, las empresas proveedoras que ah, pues tienen las conexiones más, que más banderas rojas nos levantan. En la segunda parte vamos a ver un poco cómo interpretar o cómo identificar actores y banderas rojas a partir de estas mediciones de centralidad. Pues en este sentido, sí, es cabal lo que pone Gabriel. Ahí. Gracias. Harald, nada más, como podrías darnos un ejemplo un poquitito más sobre esto, lo de a ver, alta conectividad, baja centralidad de grado, digamos, ¿cuál es esa versus cuál es baja conectividad, alta centralidad de grado? Alta conectividad y baja centralidad es una red donde los nodos tienen muchísimas conexiones entre sí. Esos estarían en lo que hablamos muy conectados en este efecto de clustering de estos triángulos, ¿no? Que yo estoy muy en mi burbuja, si lo vemos en términos de redes sociales, Twitter o otros, recibo de mis similares, ¿no? Y no estoy abierto a otras opciones, otras opiniones. Eso sería alta conectividad y baja centralidad en términos de que ninguno es un puente exclusivo en esa red porque hay tantas relaciones. Mientras que lo de la baja conectividad, una red un poco más eh, menos conectadas, es más probable observar que algunos nodos o alguno de los nodos hace puente entre dos segmentos y ese entonces tendría una alta centralidad. Si hago una estrategia de intervención, me jalo a este y con uno que extraigo, un nodo que extraigo, parto la red en dos pedazos. Eso es posible en este tipo de redes de baja conectividad y alta centralidad. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, creo que no tenemos más preguntas o comentarios. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces voy a compartir pantalla de nuevo.
y regreso precisamente a, a esta, a esta red. Lo que hice aquí es aplicar un filtro donde solo selecciono aquellos aristas que son de obra pública y luego excluyo aquellos nodos que quedan desconectados, quedan en cero, ¿no? Entonces eso me da prácticamente una nueva red, porque esa red adquiere nuevas características. Son solamente 370 nodos, solo 392 relaciones, ¿verdad? Y eso ya lo hace distinto como tal en su estructura. Y luego calculo de nuevo todas las centralidades para esta red, que ya es distinta, no es la misma que teníamos antes. Los grados van a ser menores, la densidad es distinta, el betweenness va a ser distinto, de repente hay otros nodos que antes no estaban tan céntricos, aquí resaltan mucho más en esta red. Entonces, recalculando todos esas centralidades en el laboratorio de datos, vamos a tener recalculados todos estos y hacemos lo de la exportación de datos. En este caso, la red de obra pública, los indicadores, ¿no? O indicadores de centralidad. Yo ya me adelanté y hice esa exportación de esta subred. Y no, me da un archivo similar al que ya teníamos también la vez pasada. Ahora, obviamente, aquí tenemos 370 nodos, ¿no? Ya es una red reducida, mucho más pequeña. Tenemos en esta red una subdivisión entre instituciones y empresas, ¿no? Tenemos instituciones 108 y empresas 262. Esos son nuestros nodos que intervienen en las adjudicaciones de obra pública. Ahora, luego podemos contar el degree, el grado, cuántas relaciones tiene. Aquí hay otros elementos también, pero aquí está betweenness, la intermediación. El closeness sería como la cercanía, no necesariamente es lo mismo que el clustering, pero nos da la cercanía. También qué tan cerca está un nodo de todos los demás nodos, nos indica esto. Y bueno, esos serían, digamos, los indicadores que más nos pueden interesar en este campo. Ahora, ¿qué hacer con estos indicadores de red? ¿Cómo interpretarlos en función de usarlos para identificar riesgos de corrupción? Y entonces me brinco aquí de vuelta a una partecita del PowerPoint para compartir ideas de mi estudio del 2019 de la economía de captura en las contrataciones en Guatemala. En ese estudio analicé
300.000 contratos entre 2004 y 2017 de distintos sectores: salud, construcción, alimentación, seguridad privada, transporte, más o menos. Cada segmento por aparte, porque las características son distintas. La construcción generalmente tiene menos contratos sobre un valor más alto, ¿no? Construir una escuela, un edificio, una carretera, un camino, un muro perimetral o algo así, es más caro que generalmente los contratos en salud, en el sector de salud, son muchísimos más contratos sobre montos más pequeños. Por lo menos en Guatemala es la característica, porque cada hospital compra su propia medicina, ¿no? También. Entonces son pequeños contratos. Entonces es difícil comparar un sector con el otro por estas características diferenciadas. Eso es importante. Em, Ahora, en este estudio, la misma lógica. Esto fue más o menos una representación muy simple de los 10.000 nodos, 300.000 contratos. Pero en el fondo es la misma idea. A partir de esta red, calcular las centralidades de estos nodos en esta red y asumir una idea muy básica que está relacionada con teóricos Granovetter, Bourdieu y otros que hablan del capital social. Y el capital social en redes se traduce en relaciones. Entre mejor conectado estás, más capital social tenés, más o menos, ¿no? Y ahí obviamente está la discusión, bueno, ¿cómo se mide esto? ¿Es el grado, es el betweenness, es el clustering, es el closeness? ¿Qué cosa mide mi capital social? Eso es una discusión teórica y práctica que, digamos, no se va a resolver más nunca, ¿no? Porque hay distintas maneras, distintos contextos de ver cuál nos puede servir más. Yo, en el caso de Guatemala, utilicé una estrategia donde combiné el betweenness para tener el betweenness para tener la idea del puente, ¿no? De la intermediación. Un nodo que hace puente entre distintos sectores. Lo opuesto, digamos, es si estoy muy encerrado en una burbuja y tengo mucho respaldo en nuestro mercado de contratación, significa, bueno, yo estoy muy conectado a muchas instituciones cercanas con, por ejemplo, soy una constructora del departamento de Quetzaltenango y tengo contratos de construcción con casi todas las municipalidades de Quetzaltenango y estoy súper bien conectado. Eso me da como esta cercanía, esa de estar encerrado o embedded en una estructura de cohesión. Entonces yo usé ahí una lógica, lo hablamos en la primera sesión, de hacer de transponer la red de dos nodos a una red de un nodo y luego contar los triángulos en los que está encerrado. Y eso fue la lógica de usar o de analizar el clustering para los nodos. Y a la vez contabilizar el betweenness, esa intermediación. Si nuestra constructora de Quetzaltenango, de un departamento en Guatemala, además tiene contratos con muchas otras municipalidades de Chiquimula, al otro lado del país, hace puente entre dos regiones, ¿no? Entonces tiene alta cohesión
y tiene alta intermediación. Eso sería estar bien conectado en el mercado. ¿Qué se asume? Si estás bien conectado, puedes tener éxito en el mercado. Si no estás bien conectado, pues no. Tu potencial económico es menor. A mayor capital social, mayor probabilidad de tener también ingresos altos. Y eso es la simple premisa con la que entré a ese estudio. Y hice como estos cuadros siguiendo a Peirce en el sentido que, bueno, si aquí en el eje X tengo el grado o el betweenness, el indicador de betweenness. Va de derecha a izquierda, de menor a la derecha a mayor a la izquierda. Y en el Y tengo lo del closure, lo de la cohesión, de menor abajo a mayor arriba. Entonces aquí el rendimiento mínimo, ese cuadrante, tiene los dos indicadores bajos. Son actores con bajo capital social. Luego aquí tiene alta cohesión pero baja intermediación. Es un grupo cohesivo. Los de máximo rendimiento tienen ambos indicadores altos. Y un grupo desintegrado serían solo los que hacen puente, pero tienen poca cohesión. Casi no hay factores en ese cuadrante en nuestros datos empíricos. Y esos campos están inspirados en un trabajo sobre capital social de Bohr en este sentido. Entonces, esto es nuestra clasificación de alguna manera de capital social. Ahora, si yo tengo un capital social determinado, yo puedo calcular con una regresión múltiple relativamente simple una curva que, bueno, si tengo altos índices de cohesión y de betweenness, mi potencial es más alto y así, conforme van como bajando los índices, mi curva también se reduce, mi potencial económico se reduce. Y si yo calculo para cada empresa mi potencial económico y luego observo lo que realmente obtuvo, la línea azul en el mercado, puedo percatarme de diferencias. Y una diferencia es como, ajá, tú tienes poco potencial, estás mal conectado, pero tienes mucho ingreso. ¿Hay alguna influencia extraordinaria ahí en tú no estás siguiendo las reglas del mercado, usas prácticas corruptas para obtener más contratos? Eso sería nuestro outlier, nuestro pico aquí en la curva que nos señala riesgo de corrupción. No logramos comprobar corrupción, pero por lo menos yo puedo decir, ajá, la empresa constructora Palacios, aquí en ese ejemplo, tiene tanto potencial económico, tiene tanto valor adjudicado, volumen adjudicado, entonces la diferencia la denomino volumen capturado. Y a partir de ese volumen capturado también podemos acercarnos a cuantificar el impacto de la posible corrupción. Y eso es lo que utilicé en ese estudio. Entonces utilizamos los indicadores de análisis de redes para obtener la línea amarilla y la línea azul, contrastarlo con los datos reales del mercado. Y a partir de ahí, entonces, identificamos ese como electrocardiograma, que es como un paciente en alto riesgo de infarto. Ahora, nada más, que a mí me queda un poquitito la duda sobre la línea celeste. Cuando decís que se lo calcularon con valor del mercado, esos son los valores de los contratos asignados a las empresas. Exacto. Ok.
la suma para cada una de las empresas. Aquí en el eje X tienes todas las empresas. Eh, es decir, hacer una línea aquí es un poco, no es tan correcto, ¿no? Serían barras, ¿no? Cada empresa independiente o puntos. Exacto. Entonces, asumiendo esto, luego esto se ve algo así con los datos reales. Aquí es un ejemplo del mercado de salud, ¿no? Las empresas más o menos se colocan aquí en rendimiento mínimo y en grupo cohesivo, y algunos en rendimiento máximo en el mercado de salud. Entonces, a partir de esa estructura, eh, hicimos la regresión múltiple para tener la línea amarilla del potencial económico, y la negra son los datos reales de la cantidad que obtuvieron las empresas. Todas las que sobresalen de la línea amarilla serían nuestros outliers, nuestras banderas rojas, ahí en ese caso. Obviamente aquí podríamos hacer una forma de decir es, si yo fuese fiscal de una fiscalía anticorrupción, yo entonces diría, bueno, priorizo estas empresas, estas outliers, y veo a más detalle cómo han sido sus prácticas para obtener los contratos, ¿no? Eso podría ser una forma de utilizar esa metodología de identificar las banderas rojas en este. Y aquí, en este caso, yo calculé, digamos, el impacto económico. Lo que vemos aquí, en este caso, son un total de 1.200 empresas que participaron en ese mercado. 75 empresas sobresalen aquí, solo el 6%. En total teníamos 208.000 contratos en el mercado de salud. Las 75 empresas, el 6%, obtuvo 91.000 contratos, el 44% de eso, y más de la mitad del valor de esto. Esto es lo que llamo ahí la economía de captura, que una pequeña cantidad de empresas logra capturar la gran parte del mercado a partir de decir, bueno, son nuestros outliers aquí, y es ese volumen capturado diferencia entre el potencial y lo realmente obtenido. Eso es el método que apliqué en ese estudio. Y es una forma, digamos, de cómo usar análisis de red para identificar riesgos de corrupción y banderas rojas, y también de alguna manera cuantificar. Con esto quisiera volver a los datos de Costa Rica, pero no sé si hay alguna pregunta, duda, sospecha, aporte. Quizás, Harald, perdón, eso fue en medicina, ¿no? En salud, en temas de salud. Los mercados de salud tienden a tener ese comportamiento en general, ¿verdad? Porque son mercados en los que estaban patentes de por medio, hay cosas que hacen que la concentración de mercados sea muy monopolística o duopolios, etcétera, ¿verdad? De menos de competencia perfecta. Entonces, yo diría que eso es esperable, ma, o definitivamente encontraste hallazgos de que, ¿saben qué? Es que aun cuando este mercado tiene esos comportamientos, la verdad es que no se ve bien, no pinta bien. En términos generales, creo que es esperable una distribución desigual, ¿no? En todos nuestros mercados, el mercado que se analice, ¿no? Eso de por sí. Con eso
Podríamos analizar nomás, digamos, hacer una curva de distribución de contratos y montos obtenidos y vamos a tener una distribución desigual. Muchas empresas con poco ingreso y pocas empresas con mucho ingreso, ¿no? Eso sería la lógica, definitivamente. Eso en salud seguramente por las características más desarrolladas. Pero lo mismo se observa en construcción. En Guatemala hice el análisis por segmento y todos los mercados muestran ese comportamiento. En términos generales, ahí hice un análisis también de las empresas en Guatemala y la distribución eh, del, la distribución del ingreso. Y lo voy a jalar aquí rapidín. Eh, básicamente es esta idea de distribución. Aquí son del año 2015. Es difícil obtener datos también. El año 2015 en Guatemala, eh, todas las empresas inscritas en el país, 56 son microempresas, 34 son pequeñas, 7 mediana empresa, 3% la gran empresa. La gran empresa obtiene, con datos del Banco de Guatemala, 65% del excedente de explotación generado por todas las empresas. Es decir, la distribución desigual es una parte estructural de la economía en básicamente todo el mundo, ¿no? En algunas partes más crudas y más profundizada la desigualdad que en otras, ¿no? Y esa misma desigualdad es como un factor que incluso posibilita la captura de Estado, porque hay un pequeño sector con un poder desmedido que logra también utilizar ese poder para capturar. Eso sería un primer acercamiento. Y luego la siguiente manera de pensar mía era, pero bueno, a lo mejor, digamos, ahí con la metodología de capital social, no estoy analizando bajo esta premisa, sino que bajo una premisa de distribución diferenciada en el mercado. Lo que me dan los mercados al final de cuentas, por ejemplo, aquí el mercado de construcción, es una pirámide de distribución similar de los volúmenes de excedente de captura. Y yo argumento ahí en esto de que la lógica de la captura reproduce y profundiza la desigualdad estructural y es un círculo vicioso en este sentido. Entonces, eso fue mi razonamiento en este sentido. Y no solamente es la salud. Les voy a enseñar aquí algunos de los de construcción, por ejemplo. Perdón, aquí. Este es mejor. Por ejemplo, eso es el mercado de construcción del gobierno entre 2012 y 2016. La distribución se ve distinta, ¿no? Las, del capital social. El análisis cardíaco tiene similitudes, ¿no? También en ese mercado. Si vemos aquí un segmento muy específico y yo luego lo extraigo para analizarlo de manera específica y lo llamo casos especiales. Son casos, dígase, Odebrecht y similares.
empresas que realmente han obtenido 1 o 2 contratos en el segmento de construcción sobre muchísimo dinero, ¿no? Entonces, eso es un segmento propio con un comportamiento propio. Sí, eso es, digamos, el trasfondo o el razonamiento detrás de esto. Gracias. Gracias, Jara. Ahí tengo otra pregunta de Wolfgang. Dice, admito que no me queda del todo claro cómo se calcula el potencial económico PE. Se calcula a partir de la misma base de datos de los contratos y los indicadores de centralidad de intermediación. Gracias, Wolfgang. Gracias. Es una regresión múltiple. Utilizo 2 indicadores de red, en este caso cohesión y betweenness, para decir con estos 2 tengo el potencial de alcanzar una determinada, un determinado resultado en el mercado. Vamos a lanzarnos al Excel y hacer la regresión. Espero que luego ya en el ejercicio práctico con los datos de Costa Rica quede más claro. ¿Tú decías, Francisco, que tenías una pregunta? No, ¿O no, no? la de Wolfgang Ah, ya. fue ajá. Ya, gracias. Perdón. Bien. em, Gracias. Con la pregunta de Wolfgang, entonces regresemos a los datos de Costa Rica y al ejercicio práctico y así ojalá quede más clara la forma de cómo se calcula. Bien, entonces nuestra red de obra pública en Costa Rica. Utilicemos esa pequeña red con una característica en común de ser contratos de obra pública, ¿no? Eso ya nos da un universo más o menos eh, manejable. Hicimos el filter en Gephi para extraer obra pública, luego recalculamos las centralidades y nos exportamos esos datos, ¿verdad? De nuevo, ya tenemos nuestra red reducida. Ahora, vamos a ir al Excel y hacer estos pasos. Obviamente, primero revisar un poco los datos ahí, qué es lo que tenemos, que obtuvimos de Gephi, y luego hacemos como 3 distintas formas de detectar ciertos outliers o irregularidades. Un poco de más sencillo a más complejo quizás. Con una gráfica de burbujas, con una gráfica de líneas y luego la regresión múltiple, que es lo que acabamos de hablar. Eso serían los pasos a dar. Bien, aquí. Aquí son las centralidades tal cual lo obtuvimos de Gephi, ¿no? Nos vamos a enfocar, obviamente, en los 370 nodos, con sobre todo el degree, el closeness para simular lo de la cohesión y, perdón, no es este, y el betweenness, ¿no? Como intermediación. Esos 3 básicamente vamos a usar. Ahora, aquí en esta exportación tengo los 2 tipos de nodos. Aquí lo que sobre todo queremos analizar es el lado de las empresas, ¿no? Muchas veces las banderas rojas y los enfoques se dirigen hacia las instituciones. Esto se dirige mucho más hacia el lado de las empresas, analizar el comportamiento de los actores privados en este mercado
público-privado. Entonces, hay que, pues, dividir nuestra base de datos, ¿no? Es decir, solamente copiar las instituciones en una hoja. Entonces, tengo las 108 instituciones aquí, cada una de las instituciones compradoras con su degree, sus indicadores. Lo podríamos analizar más a fondo también, pero nos vamos a dedicar mucho más a las empresas. Aquí la data de las empresas que viene de Gephi es esta, ¿no? Ahora, si se recuerdan, en nuestra lista de nodos, esta es nuestra lista de nodos y solo del lado de las empresas. Tenemos nuestro ID, el nombre de la empresa, cuántos contratos adjudicados y el monto asignado. Eso es lo que hicimos la sesión pasada. Ahora, nuestro desafío es juntar estos datos, juntar los datos de análisis de redes con los datos del mercado de contrataciones o adjudicaciones. Y eso es básicamente, otra vez muy sencillo en el sentido, ustedes ya conocen la función de buscar B. Yo busco el número de ID de la empresa que generamos la vez pasada en la tabla aquí y extraigo la cantidad de contratos y extraigo el valor monetario de la suma de estos contratos. Entonces así tengo una línea de la empresa, esa empresa que tiene un nombre así, creo que es el número de NIT o algo así, número fiscal SA, o aquí el otro, el Abel Fernando Vargas Salas, ha de ser una empresa individual que tiene un degree de 1, closeness 0.11, betweenness 0, no tiene intermediación. Esa misma empresa definitivamente tiene dos adjudicaciones sobre un valor tal de 2 millones o algo así, 23 millones, ¿verdad? Entonces, eso es la unión de los datos. Y esto ya nos permite entonces decir para cada nodo, para cada empresa, ver cuál es la correlación entre sus posiciones en la red y su resultado en el mercado. Ese es el chiste, contrastar, ponerlo en contexto, lo llamo yo, ¿no? Es decir, bueno, se ubica aquí en la red y eso que significa en la realidad, en el mercado, en lo que nos produce. Entonces, aquí con esta data nos lanzamos a 3 ejemplos distintos. Esto quizás reproduciendo un poco la idea de nuestros campos aquí, ¿verdad? De dónde se ubican nuestros actores en términos de posición relacional y capital social. Aquí tenemos en el eje X la intermediación, el betweenness, y en el eje Y tenemos el degree, porque no tengo el mismo cálculo que hice en el estudio de transponer, contar los triángulos. Entonces, el degree nos acerca también más o menos a una lógica de centralidad local. ¿Cuántas relaciones directas tengo, no? Entonces, esto es nuestra distribución. La mayoría como que se ubica en el cuadrante
de mínimo rendimiento y tenemos una empresa en el cuadrante de máximo rendimiento. El tamaño del nodo nos dice que es el número de adjudicaciones obtenidas, ¿no? Vemos que que más adjudicaciones han obtenido si se ubican aquí en el campo de rendimiento mínimo. Entonces yo diría, bueno, outlier podrían ser más estos nodos grandes que tienen baja conectividad, pero alto número de adjudicaciones obtenidas en el mercado. Eso sería una primera muy... Harald, una pregunta. Nada más, ¿el tamaño de los círculos está con base en el degree o en el monto asignado? Ya me perdí ahí un momentito. ya, a base del número de adjudicaciones, número de contratos o adjudicaciones obtenidas. Sí. Pregunto aquí, hacer esta gráfica, ¿quieren que lo reproduzca aquí para que lo vean luego cómo se hace la gráfica de burbujas? ¿Sí? Por favor. Va. Entonces, la voy a borrar y rehacer. Y ojalá me salga. Bien. Nos seleccionamos aquí las tres columnas, ¿no? El nombre, el degree y el betweenness. Esos serían nuestros X y Y en la gráfica. Luego aquí insertar la gráfica de burbujas y ya nos dibuja algo como tal. Ese título no tiene sentido. Ahora, primero hay que revisar qué cosa asignó a X y Y. Entonces, clic derecho a la gráfica, seleccionar datos y revisemos entonces. Valores X es la columna B. Aquí nos asignó los nombres, no. Yo quiero valores X, el betweenness, la columna D. Entonces selecciono toda la columna D para nuestro valor X. El valor Y, quiero el degree. Está seleccionado el degree. Perfecto. Y el tamaño, aquí quiero el número de adjudicaciones. Se lo digo aquí. Perfecto. Tengo para valor X, la columna D, que es el betweenness. Valores Y, la columna C, que es el degree, y del tamaño de las burbujas, la columna E, que es el número de adjudicaciones. Ok. Ya nos redibujó el asunto. Selecciono las burbujas porque son como que un poco grandes. Y aquí puedo ajustarle el tamaño al 30% del tamaño. Va, ahí ya los veo un poco mejor, ¿no? Ahora, yo en el estudio replico un poco la lógica de cómo Bird adjudicó los campos también. Y él tiene a la derecha abajo el campo mínimo. Ahora aquí el betweenness es 0 aquí y sube hacia la derecha. Si selecciono el eje aquí, puedo aquí darle valor en orden inverso y nos da vuelta y entonces va de 0 a valor más alto aquí en el orden inverso.
Entonces ya tengo otra vez mi diagrama de burbujas aquí. Entonces eso es, digamos, representar capital social y contrastarlo de alguna manera aquí con el número de adjudicación. Si quieren, igual podemos ir aquí otra vez a seleccionar datos y decirle en el tamaño, bueno, probemos con el monto. Van a ser muy grandes de plano las burbujas, supongo. Ah, no, muy chicos. Ven, hay una burbujota aquí muy grande que nos hace como ruido, ¿no? Es una empresa obtiene tanto, vamos a ver, aquí la constructora Blanco Zamora parece ser nuestro que más ruido nos hace aquí. Un valor excesivamente alto que no nos deja ver el resto, ¿no? Eso sería en el caso, y luego yo lo extraigo estos casos también, lo que llamo precisamente los casos especiales. Aquí, en este acercamiento, nos funciona mucho más el número de adjudicación para tener una gráfica así, más o menos, bonitilla. Entonces ya una primera forma de poner un poco en contexto nuestros actores privados, empresas. Otra forma. Esta que hago aquí es básicamente en el eje X poner todas las empresas y proyectar sobre el Y dos valores para cada una de las empresas. El betweenness, el rango de intermediación que tienen en la red y cómo eso está correlacionado con el monto adjudicado de las empresas. Eso, digamos, ya es una forma también de ver. La línea amarilla es el betweenness y lo ordené de manera descendiente, ¿no? La empresa con el mayor betweenness está a la izquierda y va bajando hacia la derecha. Y luego los valores obtenidos en el mercado hacen, digamos, también de alguna manera señalan eh, empresas con menos éxito, otras con más éxito, ¿no? En el mercado. Podríamos decir de una manera simplificada, si nuestro capital social es betweenness, esperaríamos que los que tienen más alto el betweenness obtengan más recursos en el mercado. Y los que pues tienen betweenness más bajo, pero altos rendimientos en el mercado serían nuestras banderas rojas que nos señalan. Es una manera simplificada, pero sencilla de empezar a identificar actores con un comportamiento particular en la red. Entonces, esa es aquí la lógica. La dificultad que tenemos aquí, hay como dos dificultades de cómo presentarlo también en una gráfica. Un caso, ya lo vimos en la gráfica anterior, son los casos especiales. Aquellos actores que son tan altos y tan fuera de serie que nos destruyen, digamos, cada gráfica, cada posibilidad de análisis
de la mayoría de los actores. Entonces, yo siempre, y también lo hice en el análisis de Guatemala, asigné como un segmento de mercado propio estos actores o casos especiales, ¿no? Que son los que realmente tienen valor eh, sumamente alto con generalmente comportamiento bajo en la red, porque obtuvieron un contrato de una autopista grande en el país, ¿no? Es un contrato, tiene una conexión bajísima, pero vale millones y millones, ¿no? Es decir, eso es en términos de red una excepción, un caso especial que requiere otro tipo de análisis. En Guatemala, lo que se ha observado que estas empresas, muchas de estas empresas en Guatemala, uh, y esto se muestra en los casos investigados por la CICIG, son un esquema muy propio de corrupción que está detrás de estas lógicas, o por lo menos un esquema de lobby o un esquema de influencia política, ¿no? Las zonas grises. Extrayendo esos casos especiales, eh, nos todavía enfrentamos con un reto también propio, ¿no? El indicador de betweenness es un número chiquito y el monto obtenido es una cantidad millonaria, ¿no? Entonces, ¿cómo reflejar ambas en una escala que nos quepa en una gráfica? Eso es la, la otra. En este caso, simplemente hice una escalación. Multipliqué el betweenness por 100.000 en términos de equipararlo aquí en la representación gráfica. No estoy alterando los datos, solo estoy cambiando la escala. También podríamos utilizar la función, el valor logarítmico, ¿no? Eso sería otra opción que al final de cuentas te agarra el valor logarítmico del conjunto de datos obtenidos y esto es más fácil de representar. Entonces eso es una segunda vía de poner en contexto y contrastar capital social versus capital económico obtenido en el mercado. Okay. Y luego la otra parte, la de la regresión. Bien, queremos llegar a algo como esto, ¿no? Eh, que vimos en el estudio también, algo como esto, donde obtuvimos el valor del potencial económico a partir de la regresión, utilizando dos centralidades de red y contrastándolo con el valor obtenido. Entonces eso lo vamos a hacer también ahorita aquí en este caso. Bien. Vamos hacia la regresión. La idea de la regresión es la siguiente. Vamos a usar la cercanía,
ese closeness y la intermediación. Tenemos ahí una forma de expresar qué tan cercano están los nodos a los otros y el between es la función de intermediación. Son como dos indicadores de centralidad complementarios. Son distintos, ¿no? Pero que se complementan. Nos expresan dos formas de capital social diferenciados en la red. Entonces, si tengo los dos bajos, mi proyección es baja. Si tengo los dos altos, mi proyección es más alta. Ese es el resultado que queremos obtener de la regresión. Ahora, ¿qué utilizamos? Vamos a utilizar todos los datos de de nuestro análisis de red y el monto obtenido. Si yo quiero averiguar la fórmula detrás de cómo estos dos valores llegan a este monto, estos dos valores llegan a este monto, estos dos valores llegan a este monto. Entonces, el monto es nuestra variable dependiente y nuestras variables independientes son estos dos X. Y dependiente, dos X independientes. Por eso es una regresión múltiple. Usamos dos X, ¿verdad? Esa es la idea en esta regresión. Y esta regresión nos da luego, la fórmula es Y igual, digamos, lo voy a decir así, alfa es la intercepción, un valor independiente, alfa, o lo que llamo mejor intercepción, más nuestro indicador de closeness multiplicado por el factor de closeness, más el betweenness multiplicado por el factor de betweenness. Esa es nuestra fórmula. Queremos averiguar cuál es nuestro factor de intercepción, el factor de closeness y el factor de betweenness. Eso nos hace la regresión múltiple para llegar a la proyección. Ahora, Excel nos hace la operación. Eso es lo bueno. Me voy a copiar esa tabla y me voy a una nueva. Pero bueno, eso todavía no lo tengo. Bien. Okay. Esa es nuestra data inicial. Con esa data inicial hacemos nuestra regresión. Vamos. Datos. Análisis de datos. Me costó en esa versión encontrar el botón de análisis de datos. Tuve que ir aquí, ir a herramientas de datos y darle a aceptar y luego me apareció ese botón por si no lo encuentran. Análisis de datos, aquí hay varias funciones. Nos interesa la regresión, aceptar. Y tenemos que escoger el rango de Y. Nuestro rango de Y es nuestro monto, ¿verdad? Es nuestra variable dependiente. El rango X son nuestras dos variables independientes. Estos son los que vienen del análisis de redes.
El análisis de redes nos determina el monto del obtenido en el mercado. Eso es lo que queremos averiguar. Entonces seleccionamos los dos X, dos columnas. Ok. Con los rótulos, un nivel de confianza estándar 95. ¿Dónde queremos generar el resultado? Yo lo selecciono aquí, en esta celda aquí mismo en la hoja. Entonces, si doy a aceptar, me genera el resultado aquí mismo. Pero eso voy a... Aquí. Ok. Lo que aquí vemos, digamos, son todos los resultados estadísticos de nuestra regresión múltiple, y lo que nos interesa aquí son nuestros coeficientes para calcular nuestro potencial económico. Queremos reproducir esta fórmula. Aquí, en este caso, dice intercepción, este valor más el closeness multiplicado por este valor más el betweenness multiplicado por este valor nos da en promedio este tipo de resultados. Entonces, si reproducimos ahorita esto en la proyección, es igual intercepción más closeness multiplicado por el factor de closeness más betweenness multiplicado por el betweenness centrality. Esto sería nuestra proyección. Aquí hay una diferencia, ¿no?, entre proyección y monto obtenido. Y así tenemos nuestro punto amarillo de proyección y el monto realmente obtenido. Ese puede ser similar o más alto o más bajo. Entonces, dependiendo ahí, nos marca banderita roja o no, ¿verdad? En ese caso. Ahora, hay que fijar nuestros valores aquí de la tabla con dólar para que no nos corra. Esperación. Es el aquí. P18 y P19. Ok. Y doble clic y ya tengo calculada la proyección de cada una de las empresas. Entonces tengo la empresa con su monto obtenido y con su proyección. Esos dos valores son los que nos permiten hacer ya aquí la representación gráfica. La proyección, que es la línea amarilla, y el monto obtenido es la línea azul. En este caso, igual ya están excluidos los casos especiales en función de no tener estos outliers extraordinarios que nos realmente alteran el análisis del conjunto. En Guatemala, otra de los acercamientos que encontré para lidiar con esas dificultades de mercado es separarlo entre mercado centralizado y mercado descentralizado. El mercado centralizado sería los ministerios contratando obra pública para construir las grandes carreteras, para construir hospitales, etcétera. Y luego el mercado de las municipalidades y otras entidades descentralizadas que también construyen obras mucho más pequeñas, ¿no? Entonces así tenemos como segmentos
de mercado que se parecen entre sí mucho más y es más fácil de diferenciarlos ahí también. Ahora, bien, aquí de nuevo una gráfica con líneas, solamente utilizando estos dos valores, nos da con estos datos iniciales de Costa Rica este análisis, ¿no? Los outliers aquí son relativamente pocos. Yo diría que nuestro universo de análisis es un poco pequeño. Eh, Deberíamos quizás hacer 2 años o 3 años de datos en conjunto. Eso nos da una tendencia mucho más real, sobre todo en el mercado de obras públicas, sumando un poco más en complejidad la red para hacer este análisis. En Guatemala lo hice por periodo gubernamental, que son 4 años cada uno, ¿no? Entonces, cada red eran los datos de 4 años. Aquí solo tenemos datos de 8 meses. Entonces, quizás el universo es un poco pequeño para tener ya como señales más claras en este análisis. Pero bien, ahí está esa tercera forma de regresión múltiple y de identificar outliers. Ahora, obviamente, ya como analista, luego me interesa obviamente también ver, bueno, de quiénes se trata aquí y de quién es quién, ¿no? Caracterizar los outliers, entender qué hay detrás, cuáles son los fenómenos y poner mucho más en contexto ese análisis, ¿no? Eso es necesario también siempre. Dedicarle luego ya tiempo y esfuerzo a la interpretación cualitativa de este resultado. Es lo que vemos ahí. Bien, esos serían mis insumos. Como siempre, igual les voy a compartir la red extraída del GEFI y ese archivo Excel que ven aquí también para que puedan practicarlo también de aquí a la próxima sesión y ya en la próxima sesión podemos abrir otra vez el espacio para discutir y hablar. De repente ya hay un poco más de participación en la próxima. Pero bien, eso de mi parte, eso sería todo y abro el espacio de nuevo para comentarios, preguntas sobre lo que vimos ahora. Gracias, Harald. Nada más recordarles que la próxima sesión es el 19 de octubre. Nos quedan 2 más. Entonces, para que puedan avanzar en las prácticas y en los ejercicios, ojalá antes de la sesión del 19. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Y bueno, la idea es que esto lo vamos a subir en un rato a el Facebook del instituto. Yep. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos. Bueno, aquí dice, vamos a ver. Wolfgang, papá, una duda. El área debajo de la línea azul, montos reales, y el área debajo de la línea amarilla, montos esperados según regresión múltiple, son iguales. Hay ganadores, es decir, banderitas rojas, logran más de lo esperado y perdedores logran menos que lo esperado. Hasta este momento no están reflejados no están reflejados que los montos suelen incluir comisiones que no las pagan las empresas débiles, sino la sociedad. No estoy del todo seguro si entiendo esa última parte de lo que pagan la sociedad. Lo, los, lo que hago, comparto nomás el razonamiento que apliqué luego en el estudio en Guatemala, a ver si les hace como
sentido. La, la parte sobre la línea amarilla y debajo de la línea azul lo llamo volumen capturado, ¿no? A partir de esto, obviamente, hay tanto los actores públicos o políticos como los actores privados tienen que ganar en un mercado, en un intercambio corrupto, ¿no? Eso es la lógica. Lo que los casos de las ISIG nos permitieron es tener como una ventana para entender cómo fue el reparto de estas ganancias extraordinarias, ¿no? Porque la CICIG encontró, digamos, hojas Excel con registros de cómo se repartían esas comisiones o esos, cuánto se pagaba de soborno. Entonces, obviamente el soborno o las comisiones son un costo extra, ¿no? En un mercado ya premeditado, esto se llama kickbacks. De entrada, esto se suma al precio de la obra, de tal modo que ya el soborno esté incluido, no significa un costo extra al actor privado. Y el actor privado obtiene también un excedente extraordinario, porque obtiene contratos que no hubiese obtenido sin una práctica de corrupción. Entonces también ese soborno por el lado público y ese excedente extraordinario del sector privado, eso es realmente la suma del costo de la corrupción. Y ese lo estimo a partir del volumen capturado en los mercados. Obviamente es una forma de estimarlo. Hay distintas metodologías ahí en el mundo académico para estimar el costo de la corrupción. Ninguna es un dato real confirmado, son estimaciones. Las estimaciones van siempre entre el 10 y el 25%. Voy a buscar para la próxima un paper que discute distintas metodologías. El consenso está por decir alrededor del 15%, es muy factible asumir que es el costo de la corrupción. Con este método de estimación llegué al 19% del costo de la corrupción en cuanto a soborno más el excedente extraordinario de los actores privados. Y obviamente es un costo que asume la sociedad. Creo que eso es lo que ahí apunta Wolfgang. Listo, bueno, muchísimas gracias, Harald. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos de nuevo el 19 de octubre. Buenas noches, Harald. Un abrazo. Y Gracias, buenas tardes a todos y todas que están por acá. Gracias, gracias. gracias, adiós.